Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar y hora donde nos estén viendo. Hoy me encuentro en un lugar muy especial porque está conmigo una persona que es muy conocida en el departamento del Putumayo, en Mocoa y en muchos departamentos de Colombia. Hoy está la voz que nos ha representado, el comunicador que ha informado y el padre de familia. Hoy está con nosotros en la esquina del barrio, don Álvaro Pachanga. ¿Cómo está, don Álvaro? Muy buenos días. Bienvenido, Raúl Andrés. Raúl Andrés Bastidas Chamorro. Lo conocí desde muy niño y hay muchas cosas para contarle hoy. Bienvenido a mi casa, a la campiña de Villanueva. Muchas gracias, don Álvaro. Me agrada tenerlo aquí. Usted es una gran persona. Gracias, don Álvaro. Me agrada también estar aquí en su casa. Me agrada venirlo a visitar y me agrada que quiera compartir esta historia, la historia de su vida, con todos los oyentes y los que están viéndonos detrás de esas cámaras. Y con un buen cafecito. Con un buen cafecito. Hasta sí, bonitas las tacitas. Saludos, Raúl Bastidas. Y la esquina del barrio. Y la esquina del barrio. Es un excelente programa donde uno va a comentar lo que pasó en su niñez, su adolescencia y cómo termina hoy, cómo van las cosas. Don Álvaro, entrando un poquito en materia, don Álvaro Pachanga, que es el nombre de pila que usted tiene, ¿dónde nació usted? ¿Dónde se crió usted? ¿Cuál fue la esquina que lo identifica de su niñez? Nací en Mocoa, hijo de don Anselmo Dávila, mi mamá Hermelinda Caicedo. Tuvimos hermanos, Luis Alberto, con mi mamá, ya fueron Luis Eduardo, Carlos Guillermo, Rodrigo Ezequiel, Orlando, Luz Miriam, la única hermana, luego los 4 menores, Hernando, Jaime, Javier Anselmo y el último, el meñor de la casa, el miñol me dicen, Álvaro Pachanga. En ese tiempo, pues, Albaricoqui me decían. Don Álvaro Dávila Caicedo, es su nombre completo. Don Álvaro, ¿alguna anécdota de su niñez que haya tenido y que nos quiera contar, que no se haya olvidado? Mi niñez. Nosotros vivíamos en el centro de la ciudad de Mocoa, en ese tiempo pueblito. Y la casa madre siempre fue donde existió una discoteca que más adelante vamos a comentarla. Ahí vivíamos. Teníamos mi papá un almacén y ahí fue mi niñez donde jugábamos con los vecinos, los niños de aquella época, y que cuando llovía así como está lloviendo ahora, por la canal del desagüe, del andén, ahí nos pegábamos los baños, porque no, eso era una alegría de ver o jugar con los palitos de fósforo, hacer las competencias hasta llegar a la esquina de Don Machado. Y en la niñez uno salir al parque, en aquel parque viejito del tiempo de la comisaría especial del Putumayo. Y existía un kiosco en el parque y la famosa retreta que ya no la volvimos a ver, lastimosamente, pero eso era una alegría, ir a jugar al parque con los amigos. Las amiguitas pues eran muy pocas, más bien uno de niño jugaba, era con los amigos, y a jugar a la lleva, todo se concentraba en el Parque General Santander. Y así fuimos creciendo. La energía no existía, pues llegaba temprano y se iba a las 11 de la noche. Uno gritaba, don Campo Rosas, que vivía ahí en la esquina, donde actualmente es una droguería y un edificio donde hay una taberna, algo así. Don Campo, suba la cuchilla con la escoba para la luz del parque. ¿Ya?
Entonces alumbraban de dos bombillos amarillos de calentar empanadas. Ya. Eso, no eran luz de mercurio que después vino, que las de sodio, ahora las LED, ¿no? En ese tiempo eran ese tipo de bombillos. Minacuro, pero bonito, chévere y sano. Unas épocas muy bonitas. No, lindo eso. Y uno ya cumplía, pues uno llegar a la casa, no era trasnochar, porque ya era las 10 de la noche, el pueblito pues sano, y irse a la casa, ya terminamos de jugar, y al otro día pues ponernos de acuerdo de encontrarnos nuevamente ahí en el parque. Con sus amigos del barrio, José María Hernández, ¿qué deporte practicaban? Es que cuando ya pasamos, es que ahí viene una historia. ¿Por qué nos fuimos a vivir al barrio José María Hernández? Porque teníamos una discoteca que se creció y eso fue que nos hizo trasladar a vivir al barrio José María Hernández, porque la discoteca nos sacó, digamos. Ya. Ya hablaremos de esa discoteca. Sí, ahora le pregunto. Entonces, allá abajo en el barrio José María Hernández, en el barrio José María Hernández, allá en el barrio José María Hernández, donde fue la casa madre ya después otra vez, donde todo el mundo nos ha conocido, nos criamos parte ya de la adolescencia. Y allá pues teníamos las amistades. Los hermanos Bravo, Jairo, Jaime y Lucho. Sí, señor. Guato Bravo, que le decíamos cariñosamente. Y otros amigos, William Román, que era de Mercaderes Cauca, Felipe Ríos, los Ríos eran los vecinos. Y ya a la vuelta por acá, perdón, ya a la vuelta por acá, ya eran los amigos Narváez, la casa de su mami, los Chamorros. Sí, señor. ¿Sí? Mustafa. Mustafás. Mi amigo viejo Bleico ahí, Viejo que a la Bleico. larga Jaime Viteri, pues él tiene familiaridad, pariente. Sí, ¿Ya? señor. Es que como lo de Narváez, algo así, tenemos una en el árbol genealógico como que somos medio familiares. O sea que vengo a ser como familiar con usted, pero parientico. Voy a hacer la investigación. Yo creo que sí. Sí. Y entonces armábamos unos partidos de fútbol en la calle y el equipo que le pusieron allá fue el equipo de los Dávila, pero más era formando el equipo con los Bravos, ¿sí? El mío, Javier Anselmo, y a enfrentarnos con el equipo de Ariel Chamorro, los Vallejos. Ese equipo se llamaban los Vallejos, el equipo de los Vallejos. El médico colombiano, ¿sí? Sí. El doctor Ali Mustafa, y lo mismo varios amigos que jugaban allá. Entonces armábamos esos buenos clásicos en la calle. ¡Qué partidazos! En ese tiempo se podía jugar en la calle porque tráfico de motos no había, ni de carros, eso pasaba pues a las 500, ¿ya? Entonces, eso era bonito, esas amistades de aquella época. Qué recuerdos tan bonitos, don Álvaro. Por supuesto, ahí pues vivió mi abuelo y toda mi familia en Sí, ese claro, barrio José María Hernández. Sí, claro. Ahí se criaron. Don Álvaro, yo le quería preguntar un poquito de don Anselmo y de doña Hermelinda Caicedo, su padre y su madre. ¿De dónde llegaron ellos? Ellos son nariñenses, fueron nariñenses. Mi mamá de Ancuya, Nariño. Por eso es que me miran a veces que me llaman a animar lo de la fiesta de la Virgen de Ancuya. Ah, Los ya. cohetes y boom, animar a la gente. El turista se siente contento. A mí me contratan para ponerle alegría. Bueno, y uno hace lo mejor posible para hacer sentir bien que la gente que nos visita Mocoa participen de esta festividad. Mi papá de Iles, un sitio como llamado El Contadero del municipio de Iles. Ellos vinieron por acá, atravesaron
no vinieron por la vía del trampolín de la muerte, que le llaman, sino por acá. Por el camino de Por el Herradura. camino de Herradura, por la variante. Y con la abuela Raquel, y acá se instalaron. Y acá nacimos todos los hermanos Dávila. Y mi papá, pues, mi mamá, ama de casa. Y fuimos 9 hermanos. Y mi papá fue uno de los pioneros de la fotografía. El primer fotógrafo, pues, digamos, de acá de la ciudad de Mocoa. Y lo mismo, él tuvo esa creatividad empresarial. Entonces, él tuvo esa creatividad de imponer algo recreativo que fue lo mejor del séptimo arte, el cine. ¿Cómo se llamaba el cine? Sin escala. Sin escala. No sin escala, no, sin escala. Y él se compró una máquina de Kodak Ya, eso. de 16 milímetros, una cinta, usted más o menos debe conocerla. Sí, más o menos conozco. Había de 35 milímetros, más ancha, pero ya era con proyectores más grandes, porque el teatro siguió, el cine, el séptimo arte, siguió creciendo, avanzando. Y entonces él presentaba con esa máquina y una planta eléctrica, se iban a Puerto Limón a presentar películas, a Puerto Umbría, que la vía estaba apenas Estaban haciendo la por vía. allá. Sí, eso fue en la década de los 60. Y a él le gustaba. Y él, imagínense, Mocoa en el pueblo, ¿qué? Los barrios de aquella época. Centro, José María Hernández, el estadio, que actualmente es el barrio San Agustín, el Hueco del Burro, que es el Naranjito, el barrio de los Puercos, que es el barrio del Progreso. Ya para el jardín para arriba, eso todavía no existía. Porque esas cajas del jardín fueron hechas por la Caja Agraria en aquella época, muy bonitas, chévere. La primera urbanización. Y la cadena, que es la 17 de julio. Esos son los nombres que tenían anteriormente los barrios de Mocoa. Sí. Como lo acabas de nombrar. Era con sus apodos, ¿no? Ya. Porque pues en el tiempo de pueblito siempre se conocía con los apodos. Sí, qué bonito. Don Álvaro, le voy a preguntar algo que creo que marcó su vida. ¿Dónde conoció a doña Daisy Solarte? ¿Cuántos hijos tiene hoy? Carambas. Voy a hacer lo más rápido posible. ¿Aquí el tiempo es medido o qué? No, aquí el tiempo Entonces, corre, tranquilo. Tómese un cafecito. Aquí empieza lo Listo, bueno. salud. Aquí empieza lo bueno. Raúl Bastidas, la esquina en el barrio. Chévere. Gracias, don Va a Álvaro. tocar dejarme una tacita de esas Tranquilo, don Álvaro, con todo gusto. para tenerla ahí para tomar un cafecito. Señor. En 1977, mi esposa Daisy, actualmente pues una jovencita sardina, iba a cumplir sus 15 años, pero no éramos amigos. Nos conocíamos así, pero no me llamaba la atención. Cumplió 15 años y entre eso, pues esas invitaciones de los jóvenes de la Gallada, pues fui invitado. No me tenía en la lista porque no era amigo de ellos, sino por intermedio de su prima Nubia Solarte me invitó a mí. Ahí se salvó. Le salvé la fiesta, ya le digo por qué. Empezó la fiesta ahí en la casa colonial que había, donde actualmente es el D1 del barrio El Centro. Ya. Ahí era doña Clementina Costa, la casa. Habían 2 piezas, una para veteranos que asistían ahí, la música para ellos, y acá otra pieza para los sardinos de la época. Entonces la música estaba como mala porque estaban poniendo mucha música para los veteranos. Entonces los amigos en la calle decíamos, no, pues, hola Javier, a mi hermano Anselmo, Álvaro, ¿por qué no van a la red, hermano? Traigan la música. Y nos fuimos a la red. Sacamos un deck. Un deck es para colocar los cassettes.
Y escogimos unos cassettes y los llevamos a la fiesta, los conectamos, quiten. Ellos los long plays que ponían, porque era una que caían los discos así, a rodar. Aquí es con cassette, lo nuevo, lo moderno. ¡Pra! Ahí empezó la rumba, se prendió la fiesta. Hasta las 5 o 6 de la mañana estuvimos allá. Entonces, ahí empecé a tirarle paso con el que le salvó la fiesta. Se puso buena. Organizaron Entonces, la rumba. Claro, doña Daisy pues contenta y tal. Entonces nos hicimos amigos. Y al otro día pues yo le dije, nos podemos ver en el parque. Las citas eran en el parque. ¿Cómo era el parque en ese tiempo? No, chévere, pues ya lo habían hecho, ya el viejito, ya lo habían cambiado, ya habían construido el anterior a este, ¿no? Un poquito, a este le hicieron una remodelación. Pero entonces uno iba a volar al parque. Volar, esa era la palabra, volar. Ir allá a charlar, a conquistar a la novia, ¿sí? Y a la vez a chupar piña. No de las piñas que venden ahí en la esquina del Juanito Ruiz. No. Era gallinaciar, darse un beso, chupar piña. Así le llamaban en ese tiempo, sí. Chupar piña. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de eso, sí, no? Señor. Sí, ¿Sí lo usaban también? Ah, bueno. Sí. Entonces, nos fuimos conociendo. Estuvimos de 2 años de novio. Ella tenía 15 años, 16, 17 años. En 1980 ya decidimos casarnos porque ya venía Álvaro Andrés. El mayor de sus hijos. El mayor. Entonces, en ese tiempo se le ponía el nombre, el del papá primero, y le complementaba, ¿no? Con Andrés. ¿Usted cómo se llama? Raúl Andrés Bastida. ¿Y su papá cómo se llamaba? Raúl Bastida. Entonces uno ponía Álvaro Andrés. Bueno, de ahí ya nació Álvaro Andrés, María Alejandra y Emanuel. Anteriormente se llamaba Juan Manuel. Y después se lo puse en francés, Jean Emmanuel. Y él ya grandecito ya le hizo quitar el Jean, porque no le gustaba el Jean, y se quedó solamente con Emanuel. Y ahora para reducir le dicen Emanuel. Sí. Soy amigo y contemporáneo de sus hijos también. Sí, eso claro, sí. yo me acuerdo. Vivimos anécdotas muy bonitas en el barrio. Don Álvaro, usted tocó algo ahorita muy bonito que fue la discoteca La Red. ¿Qué significó esa discoteca para ustedes? Discoteca La Red. La Red. Rodrigo Ezequiel Dávila. ¿Ese es las iniciales del nombre? Sí. De su hermano. Es que en la década de los 60 teníamos un almacén, bueno, después había su cierta sala en la casa. Y Orlando, que eran los hermanos mayores, ellos siempre mantenían con la cuestión musical, hacían las fiestas con los amigos de su época. Yo era chino, y entonces armaban sus fiestas. La fiesta casera. Yo nomás escuchaba la música, miraba cómo bailaban, cuentan. Entonces uno ahí empieza a meterle por el oído la música. Entonces yo tengo mucho conocimiento, yo escucho un tema de los viejitos, yo más o menos me ubico a esos años. Y esos años. Esos años, sí. Entonces ahí uno le empieza a nacer eso. Bueno, Rodrigo, él con sus pequeños ahorros que hacía cuando trabajaba en la alcaldía de Mocoa, se compró un equipo de sonido pequeño e inauguró en 1969, un 24 de diciembre de 1969, Discoteca La Red. Anteriormente se llamó Grill La Red. Había un pasacalle que decía, gran inauguración de Grill La Red. ¿Ya? Ya. Grill. En esos tiempos, grill, pues en Cali eso el nombre era, ¿sí? Porque si alguien dice grill, esa palabra grill no me suena muy bien. Para los que saben qué quiere decir grill, ¿no? Después ya le cambiamos. Ya le pusieron discoteca
que comandaba era Orlando, Rodrigo, compraban la música que llegaba de Pasto, de Cali. Y se fue creciendo la red. 70, después 71. En el 72 ya nos sacó la discoteca. Bueno, a volar, todos los que vivíamos. Y nos tocó arrendar ahí al lado, en una casa colonial que hay. Y luego ya pasamos al barrio José María Hernández. Se creció la discoteca. Muy famosa esa discoteca. Fue una década de los 70s, donde muchas personas veteranas que todavía de pronto aún viven, la recuerdan. Venían de la costa, del centro de Colombia, del Valle del Cauca, Popayán, Pasto, llevan bonitos recuerdos de esa discoteca, La Red. La primera discoteca que existió. La primera discoteca. Aunque habían otras, después fueron inaugurando otras. La Tosca de la familia Chacua. El Rincón del Indio de don Hurtado, Custodio Hurtado. La otra era Diana Crin de Agustín Marín en el barrio El Jardín por la calle del Tribilín. Y como por ahí vivía Viejo Trivi. Sí, señor. Sí. ¿Qué más otra discoteca? Caraiba, discoteca, don Hernando Bravo, que en paz descanse. ¿Qué más discotecas? Cuando se cerró la red, se acabó la red a finales de los... O sea, terminó los 70, 80, 81, se acabó. Entonces nace otra discoteca que se llamó El Abuelo Pachanguero. Sí, señor. Que esa es la que maneja Orlando. Se le cambió el nombre del Abuelo Pachanguero como a los 3 años y ya se llamó El Antillano. Por ahí ya debe usted ahí ya el conocí. Antillano ya lo conocí. Pues aunque los 80, pues, ¿usted cuántos años tenía? Apenas no, pues estaban naciendo porque Álvaro Andrés del 80. ¿Usted de qué año? 80. ¿De qué año es su chasis? De 1980. 3 de ¿También? mayo. Son de la misma edad, contemporáneos. Sí, señor. Entonces, no, pues eran niños. Ya, ustedes, su juventud fue la de los 90, la adolescencia, sí, la rumbita. Entonces, bueno, eso se formó la discoteca y eso fue muy bueno. Venían los recuerdos de las fotografías, de Foto Dávila. Mi papá las firmaba en blanco y negro. Ahí se revelaban las fotos. Era bonito eso. El cuarto oscuro. Cuando nos castigaba mi papá, a mí pues me castigaban, me mandaban al cuarto oscuro. Qué miedo eso. Oscuro. Ay, don Álvaro. Don Álvaro, quiero preguntarle por algo que marcó también su vida y que creo que fue muy trágico para usted. ¿Qué le ocurrió en su vida con ese accidente? Tuve 2 accidentes que de pronto dice, no, Dios te tenía para más cosas. Entonces, una fue la caída, porque al lado de la discoteca La Red había un teatro. El teatro aquí en Mocoa existió en 2 partes. Junto a la Catedral San Miguel, donde anteriormente fue la Secretaría de Hacienda, si no estoy mal, de la Gobernación, ¿sí? Sí. Donde hay esa estructura bonita. Sí, ese señor. Es el teatro parroquial. Sí. Y eso es de los curas. Sí, señor. Ahí fue el teatro, el Cine Scala. Ese ruidito sí le va a coger por ahí. Ese es tranquilo, no se preocupe, no que esa es una moto que está enterrada. Bueno, ¿ya? Señor. Ahora sí. Más tarde, cuando terminemos, vamos a ayudarle a sacar la moto. Vale, sí, señor. Entonces, el Teatro Scala era junto a La Red. Y una vez yo subiéndome yo tiraba el balón a la pared de la casa de don Machado y el techo del teatro era hasta la mitad. O sea, cuando llovía, los que se hacían adelante en la película, al ver la película, se iban a mojar cuando había lleno total. Y
mitad de techo. Yo tiraba el balón y se me quedó el balón allá arriba en el techo. Y tuve el atrevimiento de subirme al segundo piso a mirar dónde estaba el balón. Y ya me iba a subir al techo. Y eso era un peligro. Oh, claro, bueno, mojado. Y entonces cuando llegó mi cuñado William Lemus para ganar puntos con mi hermana Miriam, llegaba con la película. Don Anselmo, llegó la película. Entonces eso me llamó la atención y yo abrí la cortina del segundo piso y pisé en blanco. Y ¡pum! Allá abajo a las bancas. Un estartazo en esas bancas, mejor dicho, de madera, duras. No sé, me pegué un totazo, pero eso me llevaron al hospital José María Hernández, allá en el barrio José María Hernández. Eso fue un accidente que de pronto, si yo caía mal, hasta ahí llegaba. ¿Sí? No estuviera estado Pues ahí. bueno, no hubiera estado. Entonces la segunda fue... ¿Usted se acuerda del ingeniero que en paz descanse, Armando Guerrero? Sí, me acuerdo. Un ingeniero, el pomposo, le decían. Pomposo le decían, sí, señor. Ahí donde el médico Víctor Guerrero, ahí vive. Hermano del médico Tito Villarruel. Y él trajo en el año, a inicios de los 70, pongámosle por ahí en el 73, trajo un experimento de que la piel de uno se ponga verde para asustar a los niños, y consistía en un plato de sopa se tiraba alcohol y luego una cucharilla de sal. La sal no se disuelve, se la riega, con el alcohol ahí quedaba. Encerraba uno a niños dentro de una pieza oscura y les decía, vengan niños, y se arrodillaba y hacía un ruedo, un ritual. Cójanse de la mano. Y uno le ponía ese misterio. Cierren los ojos y piensen en algún muerto. Así sea el abuelito que ya se le haya muerto, piensen en él. Entonces ellos ya, era causarles miedo, ¿no? Entonces el plato ahí en el centro, uno arrodillado, y yo ya tenía acá la sábana, acá escondida. Y entonces... Para asustarlo. Claro, entonces uno prendía fósforos el diablo. Se prendía y la llama cambiaba de color. Sí. Y al cambiar de color uno se miraba, cierren los ojos, invoquen a los muertos. Entonces la piel, uno miraba como la luz de la vela, ¿sí? Normal. Entonces la llama empezaba a cambiar por la sal, cambiaba de color y ya la piel se miraba como verde, de este verde pálido. Sí, señor. Ya, entonces, sin sangre. Entonces eso, ya miraba uno verde a los niños la cara y ellos con los ojos cerrados. Entonces uno se ponía la sábana y hacía una cara. ¡Ya los muertos están aquí! Entonces ellos pues abrían los ojos y ya lo miraban a uno con esa cara y esa sábana. Y se miraban todos verdes. ¡Ya! ¡Mamá, mamá! Y salían corriendo. Esa era la historia. Pero ese día del accidente, ahí donde los Ríos, vecinos del barrio José María Hernández, terminamos el colegio en 1974, en junio 18. Salíamos a vacaciones, pero por la tarde teníamos que ir a lijar el pupitre porque lo rayábamos, ¿no? Sí, a escribir el nombre de la costumbre de todos los Sí, niños. le quedó costumbre a poner el corazoncito y de la enamorada que uno tenía, ¿no? Y entonces lo mandaban a lijar. Entonces nos fuimos al mediodía, invitamos al Guato Bravo, Jaime, al Tarzán de Palo, Guillermo Silva.
Felipe Ríos y mi persona, los cuatro. Hicimos un cuarteto para jugar ajedrez. Yo me enfrenté con el Tarzán de Palo, Silva, Guillermo. Mira esos juegos de antes. Ajedrez. Felicito a los que juegan ajedrez. Desarrollan la mente. Entonces, jugamos el chico ahí. Y luego siguió el Guato, Jaime, con Felipe Ríos, el Pipe. Cuando Saúl Hernán Ríos, el sobrino de Pipe Ríos, llegó y me dijo: Álvaro, vos tienes fósforos, hagamos el experimento. Y él ya llevaba todo, el plato, la sal y la botella de alcohol. Ya nuevecita esa botella, de las grandes, 90 grados, alcohol blanco. Ahí caímos en cuenta de que no era con alcohol blanco, sino con alcohol verde. ¿Se acuerda un alcohol verde? Sí, el alcohol color verde. No sé si existe ese alcohol verde. Creo que ya no existe. Entonces, entramos, yo le dije al Tarzán: Tarzán, vení, vamos a invocar a los muertos. ¿Qué? Dijo, ¿cómo así? Vení, hombre, invocame. Arrodíllate allá, y yo me arrodillo acá. Sí. Fosforito, guardé los fósforos. Cerrar los ojos, pensar en los muertos, invoca a algún muerto. Y yo lo miraba a Saúl, nada. Y me alumbraba como la luz de la vela. Nada. Y se agotó. Entonces Tarzán dijo: pura mierda, dijo. ¿Cuál muertos? ¿Ya? Le dije: hacemos un favor, cerrame la puerta. Y listo, se fue a ver allá, a jugar a los otros dos amigos. Yo le dije a Saulola: ¿qué sería que no nos pusimos verdes, hermano? Como sapos, hermano. ¿Qué sería, hermano? Hagamos otra vez el experimento. A ver, ensayemos. Ahí hay sal todavía. El fosforito, la colilla estaba prendida todavía. Ya. Entonces él llegó, yo estaba arrodillado al frente del plato, sacando los fósforos para apagar ese. Cuando él llegó de frente y empezó a vaciarla, y cogió el fosforito que estaba prendido y subió por el chorro, ¿sí? Subió y la boquilla la tenía de frente. Y llegó y disparó todo. ¡Pum! Te quemó. Claro, fue un fogonazo con candela, un disparo. En ese tiempo, en el año 74, pues usábamos la melena como los Rolling Stones. Cabello largo. Pues claro, eso es largo, melenudo, así, tirando un poquito a Jesucristo. Bueno, eso se me chamuscó, pues mejor dicho, y ¡boom! ¿No? El fogonazo. Como mirábamos las películas, cuando sucedía ese caso, pues uno se tiraba a la cama, coger un trapo, la cobija, y yo pues, el grito, y ellos, los amigos afuera, ¿qué pasó? ¿Sí? Que yo gritaba. Entonces yo cogí la cobija y abrí los ojos y miré que todavía estaba con llamas, porque toda la botella se me había vaciado. Desde aquí, desde esa parte del cuello hasta acá, arriba, todo. Me acuerdo, en esos años también, su tío Michín se quemó. Sí, también. Y había una vecinita también que se quemó, Yalile Revelo. Sí, también tuvo accidentes de quemarse. Bueno, entonces, y yo salía gritando y ellos, los amigos, me dicen: ve, cuando vos saliste de la pieza, vos salías con llamas en la cabeza. ¿Ya? Y yo iba directo al patio, al lavadero, para meter la cabeza. En la mitad del trayecto del patio se me acabó. Ya no... Se apagó. Se apagó. Entonces, ¿qué pasó? Dijo María Eugenia Ríos y Miriam Palma, que estaban ahí. No, pues yo ahí le eché la culpa a Saúl del susto. Uno en ese momento no siente el quemón. No sé, y
Y luego, venga, que yo le voy a echar una crema. Y yo pensaba que era poquito cuando me fui a ver al tocador. No, estaba pero chamuscado todo esto. Y de ahí me empieza a arder, poco a poco. Viene la ardiencia. Me llevaron, llamaron a mi hermano Jaime y me llevaron me dijo, yo es que sí, ¿para qué te pones a hacer ese experimento? Te habíamos dicho. Y vamos al hospital rápido. Y pasamos por allá, por District y una por allá al hospital, ¿no? Donde siempre ha estado en esa época. En ese tiempo no había WhatsApp, nada de teléfonos, pero la gente se enteraba. Yo no sé, nos asomamos por la ventana y eso así, ojos, lleno estaba la gente afuera. Y claro, eso me echaron una cremita, ya me calmó, ya me llevaron a la casa y mi mamá pues ya me empezó a cortar el pelo, quedé cachicado. Cachicado quiere decir que está mal. Yo creo que todavía esa palabra existe, ¿no? Le cortaron mal el cabello. Claro. Cachicado. Cachicado quedé. Sí, señor. Pero la ardiencia, entonces se llamó a un médico, pero ese día pensó que era la quemadura era muy leve. No fue. De la noche, esa noche hasta el otro día fue trágico porque las ampollas empezaron a crecerme grandísimas y se me inflamó la cara. Yo al otro día me miré en un espejo así y no me podía casi ver. Estaba bien inflamado. De mis hermanos, pues pensaban que yo ya me iba a morir. Y porque esto me hacía así. Unas pesadillas, pero de la fiebre tan alta. Poco a poco se me fue. Ya pasando esto, bueno, ya se solucionaba, se quitaban y fueron monjitas que curaban, bueno, una crema especial que el esposo de doña Marlene Riascos, don Bolívar, era el médico de la policía, él trajo una crema especial que le tenían para los militares y esa me hizo bueno y me quitó la de la cara, esto. Y él se fue para vacaciones y esa crema ya no lo seguí utilizando. De ahí vino el problema. Yo estaba en quinto de primaria con ellos. El profesor, el director del curso era el profesor Daniel Mora. Ya pasé, y también el profesor Manuel Narváez, que también nos enseñaba. Y ese era de la primaria. Ya pasamos al Pío XII, a primero bachillerato. Actualmente dicen sexto. Sexto. Primero bachillerato, decíamos. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre entrábamos, porque en esa época era el otro calendario. Entrar en septiembre. En ese trayecto, yo no consentía de que esto, porque se me fue haciendo unas porras rojas. Y entonces yo no podía medio se me doblaba la piel, me dolía. Y al no hacer ejercicio en esos 3 meses, los tendones de los hombros se me fueron encogiendo, ¿sí? Se me subieron aquí y esto se me fue pegando. Por aquí tengo todavía la señal, la cicatriz. Sí, señor. Se me pegó aquí con el pecho. Sí. Entonces yo iba y así entré al Pío XII. Ya me molestaba mucho, pues, en ese tiempo, ahora dicen bullying, ¿no? Entonces, ¡Álvaro! O me decían, ¡quemado! Y así, entonces uno volteaba a ver. ¿Sí? Así estaba. Entonces, ahí ya empezó una desesperación, pues, en la casa y todo. Entonces ya me enviaron a Bogotá, a donde un cirujano plástico, y ya me hicieron unas operaciones. Aquí me pusieron un cuello ortopédico y eso, la felicidad más grande fue cuando me quité el cuello ortopédico, de poder voltear a mirar tener para movilidad abajo.
Claro. Llegué un 6 de enero acá, del año 75. Nunca me olvido que nació mi sobrina Brenda Catalina Dávila González en el hospital. Yo llegué en ese tiempo de Puerto Asís por Satena, esos aviones de Satena de antes. Y para frenar. Y venirse en chiva. Y llegaba uno con las cejas y las pestañas llenas de polvo, porque eso no estaba pavimentado. Las vías destapadas. Claro, vía destapada. Y ya llegué a la casa y el 6 de enero, chévere, Mocoa, mi tierra natal. Me quité ese cuello. Fue que subí al parque a jugar a las 3 de la tarde, a mirar allá. ¿Qué güey? ¿Te enyesaron? ¿Te enyesaron? No, pues mucha aglomeración, ¿no? Y entonces me regresé a la casa, llegué y cogí ese cuello y lo tiré al soberano. Dije, yo ya no regreso más. Después volví a Bogotá, pero volví nuevamente. Yo dije, no, Bogotá no me gusta. Y entonces llegué y poco a poco, sí, me quedó la cicatriz acá, poco a poco. Y eso fue lo más trágico para mí. Y ya, don Álvaro. Y así, eso fue en el 74. En el 74, pues eso fue tremendo para mí. De ahí marcó 2 vidas, de ahí para atrás la niñez y de ahí para arriba. Don Álvaro, quiero preguntarle de dónde nace el tema de la música y de dónde nace el tema de la animación, ya como animador Álvaro Pachanga. Lo de Álvaro Pachanga, bueno, 1980 me casé con Daisy, mi esposa. A raíz de eso, Orlando me obsequia, me dice, te voy a ayudar para que montes un negocio y te defiendas. Donde es actualmente el edificio del Banco Popular, era una casita, había un portón de entrada, feíto, se lo decoró con peinemono, en ese tiempo era el famoso peinemono, se lo acondicionó, se compró los primeros mini parlantes marca Akai, que era la novedad, sonaba duro, con buen bajo, y era grabar cassette, porque la música de la red, uno la grababa en cassette y grabábamos de cassette a cassette. Se llamaba el negocio la Feria del Cassette. Poníamos música, en la noche les colocaba para el parque, baladitas románticas, y ahí era donde iban muchos a volar. Durante el día era la música bailable, a enamorar. Y durante el día era la música bailable. Hacían grabar y luego de todas esas grabaciones de la Feria del Cassette, llega un amigo y dice, mira, Álvaro, va a cumplir años mi esposa. Quiero llevarte con la música que tú tienes para que me animes la fiesta. Yo no animaba, porque eso de la animación, yo miraba en la red que el que animaba era Orlando, y uno decíamos con Alberto Lleras Fajardo que lo mirábamos y íbamos a la red, la chévere, ve, ser animador, la berraquera, uno ambientar, así quiero ser. Y bueno, y nace eso. Cuando la primera fiesta, ya muy buena, fiesta casera, luego nace otra fiesta de que le gustó a otra persona. ¿Cuánto cobras? No, pues yo creo que dame 10,000 pesos en ese tiempo, yo te voy a echar música. Después nacía otra y ya se iban separando las fiestas. Luego ya me contrataban para los festivales, al Pepino, a Rumillaco, Chileno, así festivales, y las verbenas, los carnavales. Entonces el angelito, el del carro azul del periboneo, decía, gran festival bailable con la animación de los equipos de la Feria del Cassette. Entonces era un nombre como muy largo. Entonces por allá en el 85 yo llegué y dije,
cambiémosle este nombre de la Feria del Cassette. Vamos a ponerle un nombre. Yo miré que en las afueras de Cali, en Juanchito, por allá, había una discoteca que se llamaba Juan Pachanga. Dije, Juan Pachanga. Debe ser el nombre del dueño, Juan Pachanga, pues rumba. Álvaro Pachanga. En los 80, el apóstrofe, la S, Álvaros Pachanga. Estaba de moda. Estaba de moda. Y ahí fue que quedó. Y para imponer eso, estaba en una verbena y bueno, amigos, aquí estamos con Álvaros Pachanga. Y la gente, después, Pachanga, vení, Pachanga, vení, Pachanga, vení, Pachanga, vení, Pachanga, vení. Y se emborrachaba Pachanga. Pues todo el mundo le tomaba ese traguito, la fiesta era buena. Entonces de ahí ya se quedó Álvaro Pachanga. Y a los hijos, pues les dicen los pachanguitas. Son épocas muy bonitas. Bueno, ya llegó al tema de animador, ya lo contrataban en todos esos eventos, que hasta ahora pues sigue en el tema de la radio, animando eventos. Pero había algo en Mocoa que era muy famoso, que era el puerco chileno. Era unas rumbas de 3 días, eran viernes, sábado y domingo, si no estoy mal, don Álvaro. Claro, el estadero se llamaba Estadero Disco La Esmeralda. El propietario era Segundo Álvarez, el chileno, el puerco chileno, el nombre que le puso el angelito. Entonces, yo le cambiaba a veces el nombre, ¿no? Gran Festival Bailable en Estadero Porquis Club, para darle más elegancia, ¿no? Para no decir donde el puerco chileno. Entonces, Estadero Porquis Club con Álvaro Pachanga. Y eso era, pues bueno, imagínense, uno pues 3 días, viernes, sábado y domingo, carta abierta, libro abierto, se me pegaban mis amigos, como tenía libro abierto, pues era chileno, chileno. Cuando ya se acababa la carta abierta, el libro abierto, chileno, me das otra canequita y luego la descontamos en el próximo festival. ¡Ni mierda, ni mierda! Aquí ya está pagado y ya te pago cuando te contrate. Chileno era así. Y tenía una suite, todo eso. Allá iban otros amigos especiales. Y entonces, ahí recuerdo lo trágico, lo de su papá. Pues ese día estaba yo animando también. Fue que casi se dio ese accidente. Sí, señor. Y eso fue muy trágico, muy triste por lo de su papá. Su papá, un buen amigo, un buen deportista, un buen arquero. Y muy bien, de la selección Putumayo. Raúl Bastidas. Gracias, de Álvaro. Colón. De Colón, Putumayo. Colón, Putumayo, la ciudad termal. Sí, señor. Esas eran las rumbas, los carnavales, sí, las animaciones en el parque. Era chévere, las verbenas, las reinas. ¿Sí? No, tiene mucha historia por contarnos, don Álvaro. Otro tema que yo tengo duda, usted antes tenía esos cajones grandes y todo eso. Que parecían ataúdes. Que parecían ataúdes. ¿Usted cómo hacía para transportar eso hasta los lugares? En ese tiempo no había motocarro, pues existían los coches caballos y uno iba a la plaza de mercado. Ya tenía mi amigo que me ayudaba a cargarme. Te voy a contratar para que me cargue. Tengo una rumba en tal parte, lo espero tal día, a tales horas. Allá llegaba a cargar los baffles, me ayudaba a cargar y transportar. ¿Ya? Y uno ahí al lado también, sosteniendo los baffles. Bueno, eso tenía historia, muy bonito eso. Don Álvaro, una anécdota en una de esas tantas rumbas que usted diga, la voy a contar hoy. De todas esas animaciones, hay 2. Una era en la intendencia, en el atrio de la intendencia, actualmente la gobernación Casa Colonial, pusieron una tarima de madera y era el Halloween, pero no le atacaban mucho a lo del Halloween. Ya, ahora último es que ya después le dijeron fiesta de los niños.
Entonces se hacía concurso. Bueno, que la primera dama invita a todos los niños suban disfrazados y el concurso de suba, niños, suba a la tarima, tome su regalito. Y se fue llenando la tarima, ¿ya? Y cuando la tarima se empezó a ondear, ¿no? Y siga el otro niño a reclamar su regalo. La primera dama le entrega. Crack. Y sigue el otro niño y crack. Cuando de repente, ¡bloom! Pucha, al piso, güey. Y, ¡ay, mi niño! A buscar niños. Y se nos desfondó la tarima. Pero no hubo video en ese tiempo, pues lástima. La otra fue en pleno 6 de enero, carnaval, en el centro del Parque de la Fuente Luminosa. En aquel tiempo la sellaban esa Fuente Luminosa y hacían la tarima de madera con una estructura de guadúa. ¿Sí? Usted sabe que la guadúa es bien fuerte para sostener el peso, cruzada por debajo. ¿Ya? Los del taller intendencial la armaban bien chévere. Eso para meterse allá debajo de la tarima, eso tenían que quebrarse, ¿no? ¿Sí? Y resulta que el 6 de enero estábamos con el Negro Rumbero. Eso fue por ahí a finales de los 80s, 90. Entonces llegó una persona y nos dijo, venga, pachanga y Negro Rumbero. Eran las 2 de la tarde, porque yo siempre tenía la costumbre de prender la música a las 10 de la mañana para que la gente vaya a ambientarse y a las 2 este parque estaba lleno. Entonces, digo, venga, si tienen hijos, llévenselos, porque algo va a pasar hoy aquí, va a haber una especie como de toma. Miércoles, se nos bajó la sangre, a mí y al Negro Rumbero. Pucha, y nosotros miramos, no, pues Negro, ¿cómo? Mira, ese parque lleno, hermano. Lleven a sus hijos a sus casas. Asegúrenlo. Ah, bueno. Entonces ya le dije a mi mujer, le dije a Daisy, lo mismo el Negro, ¿verdad? Llévelos a la casa. ¿Ya? ¿Y ahora cómo hacemos, hermano? No podemos decir nada. Y ese gentío, la gente, y dije, no, ¿qué será que va a pasar? Una toma. Cuando 3 de la tarde, nada. Para los nervios. 4 de la tarde, nada. Para los nervios. 5 de la tarde, digo, Negro Rumbero, no, eso ha sido pajarilla, no, ahí no pasa nada. 6, bueno, ya se ambientó la cosa. El discómano era el Alimaña. ¿Sí se acuerda de la Alimaña? Un vecino ahí diagonal a mi casa. Pero no recuerdo. Bonito de afro, ¿no? Bueno, él no estaba echando la música, entonces, bueno, ya le dio por irnos que vamos a la discoteca mientras la orquesta tocaba. Nos fuimos con mi esposa al Antillano, un ratico, a mirar allá. Cuando íbamos por donde Don Machado, ¿sí? Sí. Y cuando ¡boom! El estruendo. El estruendo en Mocoa. Cuando al ratico ¡boom! ¡Sí! ¡Se metieron! Eso, y empezaba la gente a correr para allá, para acá. Y entonces empezaron a sonar disparos. ¡Pa, pa, pa, pa! Miércoles. Nosotros, pues, para la casa, para el barrio José María Hernández. Hijo de máquina. Bueno, al otro día le dije al discómano, a la Alimaña, le dije, contame, ¿qué pasó? Dijo, no, don Álvaro, dijo, eso sonó boom, y la gente empezó a correr y sonaban los disparos cerca. Y
y empezó a buscar escondedero. La gente se cortaron con esos vidrios, las botellas en las bancas, debajo de las bancas, se metieron debajo de la tarima. Y eso, usted sabe que la tarima, esas guaduas, eso era difícil de meterse, ¿no? Y se acomodaron y se apretó la tarima, ya no le alcanzaba a nadie. Y dice don Álvaro, yo estaba estirado acá arriba en la parte de la tarima, y cuando llegó alguien con una pistola, y pues se ve que era de la policía, pues no, viendo ahí, dijo: ¡salgan de la tarima que la van a volar! Esa gente otra vez está reversa. Ay, Dios, no, pero qué cosa. Pero gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo. Cortaditos por ahí por las botellas. Pues, como en ese tiempo se tomaba pues con las botellas de vidrio. Sí. Ahora ya no. Don Álvaro, ¿a qué se dedica hoy? Hoy actualmente, pues desde el año 99, cuando nació Maguaré Estéreo, vamos a cumplir en diciembre 27 años. Estoy dedicado como director en Maguaré Estéreo, en la emisora afiliada a Caracol Radio, haciendo radio y grabando cuñas. Aquí mi plan B es el estudio de Pachangas Producciones, donde grabamos cuñas comerciales de todo tipo. Y con eso estamos trabajando actualmente. Don Álvaro, ¿qué le quiere decir usted a la gente que lo ha acompañado durante todos estos años en sus rumbas, en la emisora, como persona, como padre de familia? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué les quieres transmitir? Hay una cosa muy bonita que me agrada, es que tienen bonitos recuerdos de uno. A ellos les agradezco, a los que me conocieron, a los que de otros departamentos también me felicitaban. Me decían: tú no eres animador, tú eres animador, pero animas bien, pero no eres de aquí de Mocoa, ¿cierto? Tú eres un ejemplo caleño. No, soy de aquí, sacaba el nombre a mi ciudad de Mocoa, y se admiraban del buen trabajo, el buen desempeño que lo hacía. Yo les agradecía, y entonces a ellos, a los que vivieron mucho esas épocas de goce, que fueron la década de los 80, 90 y la década del 2000. De ahí ya termina un cordial saludo, que hayan pasado muy bien esos carnavales. Ya hay otra etapa, ya hay nuevos animadores, ya lo mío quedó en la historia, con bonitos recuerdos. Gracias. Ahí me dicen: por tus rumbas, como digo Emanuel, digo, por tu culpa de Bartola, estoy con la mujer y tuve un hijo. Conmigo nacieron muchos jóvenes que se gozaban los carnavales. En mi tiempo se les llama el niño del carnaval. Nacían en diciembre, enero, y nacían por allá en octubre, septiembre, octubre. Son los niños del carnaval. ¿Usted en qué mes nació? No, en mayo, no fui carnaval. No fue carnavalero. Entonces... ¿No fue el polvo carnavalero? No. Eso era lo bonito y chévere. Para ustedes, gracias a mis seguidores, admiradores, a los que escuchan mi programa Pasé la tarde con Pachanga, muchas gracias. Y ahí es un momento de conocer mi estilo musical, que fue esa época, así como lo hace Manuel con sus programas que tiene renombre de la Feria del Cassette. La rumba del cassette. La rumba del cassette. A todos, él es don Álvaro Pachanga, la voz comercial del Putumayo. En cada esquina hay una historia que vale la pena escuchar. Esto es La Esquina del Barrio. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.